Bienvenido a CreaBits, un espacio de aprendizaje, crecimiento, promoción y prevención de la salud mental. Con Juliet Reyes y Camilo Cartagena. Hola, gente bonita. Hola Camilo, ¿qué tal estás? Hola Juliet, muy bien, gracias a Dios. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? Hola a todos nuestros oyentes, espero que se encuentren muy bien. Yo quiero contarle a nuestros oyentes que el tema de hoy es de lo que más te apasiona y que ustedes no lo están viendo, pero yo que lo tengo aquí al lado, le están brillando los ojitos y está loquísimo por hablar. Entonces vamos a empezar. El tema de hoy se trata acerca de los mitos de la sexualidad. Y para entrar a ver algunos, no todos, algunos mitos, primero quiero que definamos qué es sexualidad. Si yo te hablo a ti de sexualidad, lo primero que se te va a venir a la mente, indiscutiblemente, es el sexo. Porque tendemos a asociar los conceptos. Pero la sexualidad humana embarca muchísimas cosas más, es bastante amplia. Y hay unos aspectos muy importantes a destacar. Y esos son el aspecto psicológico, biológico y social. Y antes de abordar cada uno de ellos de una manera rápida, también quisiera hacer como una claridad de una definición de la OMS sobre la sexualidad. Y ellos plantean que la sexualidad es la integración de los elementos somáticos, emocionales, intelectuales y sociales del ser sexual, por medio que sean positivas, enriquecedoras y que potencien en las personas la comunicación y el amor. Esto contrasta evidentemente que la sexualidad engloba el tema social, psicológico y biológico. Ahora, cuando hablamos de un tema biológico, se hace referencia inmediatamente a lo genital, al tema de los órganos sexuales y reproductivos. Y realmente esto lo que hace y lo que ocasiona es que limita la percepción de la sexualidad y lo limita inmediatamente al tema reproductivo. Y entonces, percibirla como algo exclusivo de los genitales hace que no se tenga en cuenta el cuerpo como un todo, como una unidad, y se niegue o se limite el placer. Desde el aspecto social, está ligado a lo que aprendemos, a las costumbres, al tema cultural, al tema social. Y bueno, indiscutiblemente esto va a variar según el contexto cultural, según el país. Y de alguna u otra forma, esto influye en lo que nosotros percibimos como adecuado o no. Y esto genera limitaciones. Y debería trabajarse desde la educación sexual, evidentemente, porque cada persona desde su libertad y desde sus conocimientos debe decidir y elegir lo que le gusta para que lo disfrute desde su sexualidad. Ya desde el aspecto psicológico, entran factores como los pensamientos, las fantasías y las actitudes. Acá, quiero hacer claridad, Juliet, entra en juego cómo nos sentimos, cómo nosotros nos vemos y cómo vemos a los demás. Y ya hay una implicación de las emociones, de los sentimientos, del placer, de los pensamientos, y también entra a jugar la experiencia que vamos adquiriendo a lo largo del tiempo. Porque desde que nosotros nacemos adquirimos nuestra propia visión de la sexualidad, y esta visión va variando y va cambiando durante cada una de las etapas de nuestras vidas. Es por eso, y es curioso, que a veces sentimos de forma diferente y las emociones que despiertan en nosotros ciertas situaciones son distintas aún cuando es la misma situación. Has dicho muchas cosas importantes y, por ejemplo, lo primero que has nombrado es que relacionamos la palabra sexualidad directamente con sexo. Y realmente es que no tenemos muy claro, por ejemplo, este concepto. O incluso muchas veces no tenemos claro qué es sexo en realidad. ¿Y qué pasa? Pues que sexualidad constituye una gran parte de nosotros. Y como bien lo estás diciendo, histórica y culturalmente es algo que desde hace siglos se ha visto como algo prohibido, como algo sagrado. Obviamente que aquí influye muchísimo el tema de la religión y hoy más abiertamente de este tema, pero realmente esas normas sociales
castigan de cierta manera y también regularizan aquello que vemos como correcto o como incorrecto a la hora de hablar de sexualidad. Y lo que hoy por hoy la juventud necesita más razones. Anteriormente era como que no se puede hacer esto porque la religión lo dice, porque en la iglesia lo dicen y punto. No estaba ni siquiera justificada, era como no es necesario ni siquiera ser comprendida las razones por las que te imponen, te castigan o te cohíben de sentir o de hacer. En este sentido, pues, la sexualidad yo diría que es la forma en que cada persona experimenta y expresa pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, porque es allí donde se ve reflejado todo ese descubrimiento, donde se ve el erotismo, el amor, esa afectividad y bueno, nuestros instintos. Quizás hablamos de fertilidad y de reproducción en sí. Entonces, a todo esto también podemos decir que la sexualidad, al ser considerada antiguamente como algo instintivo, como que los actos que no estuvieran dirigidos a procrear estaban mal vistos. Y pienso que por ello se crea cierta barrera que tenemos hoy y se ve el sexo como un tabú. Entonces mi pregunta ¿es el sexo un tabú? Bueno, Julia, todavía en el siglo XXI, en el pleno año 2023, se puede decir que sí, el sexo sigue siendo un tabú. Lo que pasa es que culturalmente hay muchas regiones donde ya se habla con mucha más tranquilidad, donde se le habla a los niños y niñas de sexualidades de tempranas edades y se les instruye, pero hay otras donde sigue siendo vetado el tema de la sexualidad. Y basado en lo que acabo de plantear sobre la sexualidad y los diferentes aspectos, desde el aspecto social, que es uno de los más relevantes, considero que definitivamente sí, todavía es, como lo acabo de decir, un tabú. Y aún se percibe mucha desinformación sobre todo, porque también hay padres que desconocen cómo abordar esta temática con sus hijos. Y incluso en las instituciones educativas sigue siendo un tema de debate si se realizan o no clases de educación sexual. Y esto no debería ser un debate, porque es que los padres desde el desconocimiento lo que hacen es asumir que a sus hijos les van a enseñar no sé qué cosas, cuando realmente lo único que van a hacer es instruirlos sobre conceptos básicos para que ellos conozcan su cuerpo, para que identifiquen aspectos de esta sexualidad tan importante como lo son los psicológicos, los sociales, los biológicos. Y los papás creen que solo les van a hablar de los temas placenteros o de pornografía o qué sé yo, que se imaginarán, pero no es así, o que les van a inculcar ideologías que a la percepción de los padres están erróneas, pero al fin y al cabo lo único que están haciendo es que sus hijos también crezcan con ese desconocimiento y a lo largo de sus vidas, principalmente en la adolescencia, se vean inmersos en muchas situaciones que les van a generar muchos conflictos. Incluso en muchos lugares se sigue percibiendo el sexo como algo malo y como algo sucio. Y en otros se percibe el sexo únicamente como algo exclusivo de la procreación y ya. Temas como la masturbación siguen siendo cosas que hoy en día se siguen percibiendo como algo sucio y malo, desconociendo lo maravilloso del autoconocimiento. Y sobre todo con este tema me he enfrentado, sobre todo con este tema lo he visto mucho en las mujeres. Se les, en diversos conversatorios, y se percibe cómo tienen ese temor a tocarse o esa idea de que está mal explorar su propio cuerpo y uno les dice como, hey, ¿tú te masturbas? Obviamente en un contexto educativo. Y lo toman a mal, lo toman como no, eso está mal, no, yo tocarme no, qué asco. Y eso influye muchísimo porque estamos hablando también desde el aspecto psicológico, cómo me percibo yo y cómo percibo al otro. Y si yo no me gusto, si yo no me conozco, ¿cómo le voy a exigir al otro, en ese caso, cosas tan esenciales como el placer y que me entienda y comprenda cómo funciona, si es que yo ni siquiera me conozco y no me doy
el gusto y el placer de explorar. Igualmente, esto viene desde hace muchísimos años, viene incluido también por la religión. Y bueno, quizás esto lo vemos reflejado en muchos otros aspectos, como la dependencia emocional, como el autoestima, la falta de autoconocimiento en todo el sentido de la palabra. Pero entonces hablemos un poquito acerca de esos tabús. ¿Cuáles son esas falsas creencias sobre la sexualidad? Bueno, el tema de las falsas creencias es un tema que me gusta mucho, porque claro, en el afán de ocultar esa información sobre la sexualidad y esa falta de educación sexual, se empiezan a generar muchos ires y venires o chismes sobre la sexualidad, y desde ese desconocimiento nacen esas falsas creencias, y es que aunque son falsas, en la actualidad muchísimas personas creen que es cierto. Y uno de los más comunes, Juliet, y te lo pregunto a ti, ¿el tamaño del pene importa? ¿Sí, no y por qué? Esto no lo veía venir, Camilo, pero si me pongo a pensar en conversaciones de amigas y demás, realmente si se habla de un pene grande, en ocasiones puede ser molesto, pero si se habla de un pene pequeño, puede que si la mujer es demasiado sensible o si quizás es una mujer pequeña, en realidad le va muy bien que sea un pene pequeño. Entonces, creo que para gustos los colores, y considero que esta es una pregunta muy sonada, que todo el mundo está en constante intriga, y es precisamente porque para algunos les va bien que sea muy grande y para algunos les va muy bien que sea pequeño. Considero que si es cuestión de dar placer, no solamente por penetración se puede dar el placer. Bueno, muy buena respuesta, y lo que tú dices, para gusto los colores y en la variedad está el placer. Y la falsa creencia de la sexualidad sobre esta pregunta es precisamente que a mayor tamaño, mayor placer. Y resulta que no funciona así. Porque un pene grande puede ocasionar que el acto sexual se vuelva algo muy doloroso y genere mucho malestar y cero placer. Y por el contrario, también un pene pequeño puede ocasionar que la mujer no disfrute en absoluto. Entonces, indiscutiblemente, hay mujeres que disfrutan visualmente y las excita un pene grande y por eso prefieren un pene grande. También es cómo usas lo que tienes, ¿sí? Porque claro, tú puedes tener un pene mayor al promedio, pero de alguna u otra forma no lo sabes usar y la mujer tampoco se va a sentir satisfecha. Como he conocido casos de personas que tienen penes pequeños, estamos hablando de penes pequeños con un tamaño inferior a 8 centímetros, que tienen que desarrollar habilidades para poder defenderse en la cama y para poder hacer que la persona con la que estén disfruten, y entonces usan el resto de herramientas, el cuerpo como un todo, que lo venimos diciendo, y entonces empiezan a usar las manos y la boca. Entonces este es un mito falso, porque al fin y al cabo depende de cada persona, y esto lo único que está haciendo es crear en los hombres muchas veces la sensación y la percepción de, ok, mi pene no es tan grande como las mujeres lo desean, y asumen que todas las mujeres están buscando penes grandes, y no, así no funciona la situación. Yo también pienso que esta idea de pene grande más placer, pues viene un poco de la pornografía, de una idea falsa que nos han creado. Muchas de nuestras creencias vienen en base a la pornografía, que obviamente está hoy por hoy al alcance de todo el mundo. Efectivamente, Juliet, y falta de esa educación sexual en las instituciones, incluso en el mismo hogar por parte de los padres, hace que los niños, los adolescentes, busquen estos medios para educarse, instruirse, y lo hacen de forma errónea. Y una de las causas principales por la que el tamaño no importa realmente es porque las terminaciones nerviosas que producen el placer en la vagina de la mujer no están tan profundo. Entonces no es necesario un pene grande para generar placer. Ahora, otro de los mitos comunes es escuchar que si tienes pareja no debes masturbarte. ¿Tú qué opinas sobre eso, Juliet? Yo pienso que son placeres diferentes, porque realmente está bien compartir tu placer con otra persona y encontrar esa conexión, bueno, sentirte querido, las caricias, los besos, todos estos mimos están muy bien, pero también está muy bien conocernos nosotros. Yo considero que es súper importante a la hora de tú saber qué es lo que quieres y enseñarle a tu pareja en realidad qué es lo que te gusta, dónde te toquen, cómo te toquen, intensidad y demás. Y bueno,
Si nuestra pareja está de viaje o no está, pues yo creo que sería una excelente alternativa. Bueno, una buena respuesta porque generalmente hay personas que se sienten traicionadas y se sienten inseguras cuando descubren que su pareja se está masturbando porque asumen que no satisfacen las necesidades sexuales de su pareja o que está masturbándose pensando en otra persona. Y eso les genera muchísima incertidumbre, muchísima inseguridad y puede tener un impacto importante en el autoestima. Y resulta que la autoexploración y la estimulación permiten que, como tú lo decías, nos conozcamos mejor y podamos disfrutar más de la sexualidad, con o sin pareja, indiscutiblemente. Ahora, un tema importante aquí es compartir la masturbación en pareja, ¿sí? O sea, está bien que se masturben a solas y está bien que se masturben en pareja, está bien que disfruten de la sexualidad en pareja y que cada uno la disfrute de manera individual, porque al fin y al cabo es un proceso constante de autoexploración y de autoplacer, entonces no está para nada mal. Ahora, hay que replantearse ese el tema de si tu pareja prefiere masturbarse en lugar de estar contigo. Esa es una discusión muy diferente. Otra de las falsas creencias que existe, y vuelvo a preguntarte, Juliet, tu opinión. ¿Tú crees que sin penetración no hay una relación sexual? Bueno, yo tomo tus palabras, como lo acabas de decir. No es necesario el coito, la penetración en sí, cuando en realidad conocemos otras maneras de darnos placer. Conozco casos donde quizás los dos no puedan llegar a la misma vez y tengan que utilizar otras alternativas, no simplemente la penetración, para que la otra persona pueda lograr su orgasmo. Entonces, sigue siendo igualmente una relación sexual porque para mí es como que el acto en sí ya ha llevado una conexión y ya ha logrado pues el placer, que en principio ese es el fin. Bueno, esta creencia es falsa y efectivamente, como tú lo dices, las relaciones sexuales son muy amplias y son muchas las formas de estimular que se pueden usar durante el acto sexual, y entre ellas está básicamente las caricias, los besos, la forma en que nosotros usamos juegos para estimular el erotismo que hay detrás de el acto sexual. Es una parte fundamental de las relaciones sexuales. Es más, está comprobado científicamente que cuando más juego previo hay, cuando más erotismo hay, se disfruta muchísimo más de la sexualidad, incluso que cuando solo van al acto de la penetración. Y este podría ser otro mito, y es el tema de la durabilidad. Y resulta que lo que más importa es todo el juego que hay detrás, todo ese misticismo, toda esa conexión, más que cuánto puedes durar penetrando. Sí, importa, claro, pero no es lo fundamental. Lo que más llegan en común las mujeres es diciendo, ok, lo que yo más disfruto es todo el juego que hay detrás, todas las caricias, los besos, los toques, la masturbación, todo ese juego es fundamental. Por eso es que sí hay relaciones sexuales sin penetración. Realmente los comportamientos sexuales del ser humano llevan su complejidad. Todos estos comportamientos en realidad son producto de su cultura, de su inteligencia y todos esos factores externos, físicos, de entorno e incluso de complejos propios, pero creados pues desde la sociedad también. Hemos llegado a la recta final y nos vamos directamente a las cápsulas vitamina. ¿Qué nos tienes preparado, Camilo? Bueno, en estas cápsulas vitamina voy a ser muy puntual y lo más importante es conoce tu cuerpo. ¿Cuáles son esas partes erógenas que tienes y hacen que disfrutes más de tu sexualidad? Busca tu propio placer y esto lo vas a lograr con la masturbación. Empiezas a descubrir qué te gusta, cómo te gusta, y eso va a ayudar muchísimo a que puedas orientar a tu pareja para que puedan disfrutar de la sexualidad y tú disfrutes de la sexualidad. Porque al fin y al cabo no es un tema de complacer al otro, sino de complacerse mutuamente. Y por último, y muy importante, acéptate y quiérete. Muchas gracias, Camilo. Y bueno, hasta una próxima vez. Bueno, Juliet, hasta el próximo episodio y a todos les deseo una feliz semana.
Muchísimas gracias por quedarse hasta el final. Recuerden que su feedback nos importa muchísimo, así que no olviden escribirnos qué tal les ha parecido este episodio. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Crea el hábito de escucharnos. Somos Creabits.